Dios le bendiga, hermanos, iglesia, todos los que nos sintonizan. Le damos una vez más las gracias al Señor que hoy en el día del Señor podemos adorar y alabar su nombre. Dice el Salmo 105, maravillas de Jehová a favor de Israel. Alabad a Jehová, invocad su nombre. Dad a conocer sus obras en los pueblos. Cantadle salmos. Hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder. Buscad siempre su rostro. Amén. Y eso es lo que estamos haciendo y lo que hacemos cada día que nos podemos reunir en adoración y desde sus casas. Nos podemos reunir igual y buscar su rostro, buscar el nombre del Señor. Acompáñanos en esta mañana para adorar y glorificar el gran nombre de Jesucristo. Tu nombre, oh Dios, exaltaré, tu majestad levantaré, por siempre te proclamaré, mi alabanza elevaré, porque digno eres tú, a ti sea honor y poder, porque digno eres tú, recibe adoración. Tu nombre, oh Dios, exaltaré, tu majestad levantaré, por siempre te proclamaré, mi alabanza elevaré, porque digno eres tú, a ti sea honor y poder, porque digno eres tú, recibe adoración, porque digno eres tú, a ti sea honor y poder, porque digno eres tú, recibe adoración, Señor. Porque digno eres tú, a ti sea honor y poder, porque digno eres tú, recibe adoración, porque digno eres tú, a ti sea honor y poder, porque digno eres tú, recibe adoración. Porque digno eres tú, a ti sea honor y poder, porque digno eres tú, recibe adoración, Señor. Hoy te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios, tú eres el Dios de amor. Ya no somos esclavos del temor, hoy te adoramos, Señor, y te
te cantamos con nuestro corazón, te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra tú eres Señor, eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios, eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti, eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios, eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti, eres digno de gloria. Hoy te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios, tú eres el Dios de amor. Ya no somos esclavos del temor, hoy te adoramos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón, te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra tú eres Señor, eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios, eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti, eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios, eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Solo tú, solo tú. Eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios, eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti, eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios, eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti, eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios, eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti, eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios, eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti, eres digno de gloria. Eres digno, eres digno de gloria. Santo Dios. Amén. Vamos a orar para que Dios bendiga su palabra, nos bendiga a nosotros, nos haga hacer la voluntad del Señor. Amén. Señor, te damos muchas gracias por permitirnos estar aquí en este culto. Gracias por todas estas personas que están aquí. Gracias por hacernos recordar tu inmenso amor,
tu bondad para con nosotros. Nunca sabremos qué tan grande es tu amor, Dios, y de qué tanto nos has perdonado. Wow, Señor, pero es mucho y te agradecemos eso. Te pedimos, por favor, que nos ayudes en nuestras debilidades, Señor, de escuchar y mía de exponer. Ayúdame, Dios, a exponer bien tu palabra, los errores, quítalo, ayúdalo a ello, a concentrarse. El cansancio, la distracción, las ocupaciones que dejaron en la casa en otro lado pueden traer distracción en su mente. Por favor, ayúdalos a concentrarse en tu palabra, que la atesoren. Tu Espíritu Santo haga todo para gloria de tu nombre. En el nombre tuyo, Señor Jesús, amén. Y amén. Gloria a Dios. Predicar el sermón. Nuevamente vamos a ver si los ánimos no se van, las emociones y todo lo que lleva no se va con la segunda predicación y puedan aprovechar lo que Dios nos tiene. Amén. La nieve caía mientras el viento que provenía del océano aullaba y cortaba hasta los huesos como una lacerante espada. Hay pocos vientos tan fríos como el que se origina en Inglaterra en el mes de enero, procedente del mar del norte. Inclinando su cabeza, tratando de resguardarse del clima miserable, un frágil adolescente intentaba dificultosamente proseguir su camino. Quería llegar pronto a su destino aquel domingo. Era muy temprano. ¿Qué motivaría a un jovencito de la época victoriana de solo 15 años de edad para salir a la calle en un día como aquel? Definitivamente no podía haber nada que fuera lo suficientemente atractivo en Colchester, Essex, para que enfrentara con tan interés a una tormenta así en un día de semana, y menos aún en un día domingo destinado al descanso. El muchacho se detuvo y contempló la nieve remolineante en la calle. El frío era extremoso. La iglesia a la que pretendía dirigirse estaba aún a distancia. En ese momento recordó que su madre le había comentado acerca de una pequeña iglesia ubicada en la vieja calle Artillery, a unos cuantos pasos adelante. Pensó, la iglesia a la que pretendo ir todavía está a distancia. Por tanto, voy a entrar en la capilla de la que me ha hablado mi madre. ¿Una iglesia? ¿Acaso iba a una iglesia? Un adolescente normal caminaba en medio de la tormenta de nieve y batallaba con el viento cortante para ir a una iglesia en un horripilante día de enero. Seguramente hay toda una historia detrás de eso, y efectivamente la hay. Charles, pues ese era su nombre, había decidido que asistiría a cada una de las iglesias del pueblo en que vivía. Colchester, una pequeña comunidad a unos 70 kilómetros al noroeste de Londres, en el condado de Essex. Lo haría hasta encontrar la respuesta que buscaba. Tenía que encontrar la respuesta. ¿Qué respuesta buscaba Charles? Todo comenzó algunos años antes, cuando el niño Charles entró en una habitación en la parte superior de la casa de su abuelo paterno, quien era un pastor protestante, un predicador congregacional. En esa húmeda habitación, el niño descubrió una copia del Progreso del Peregrino, de John Bunyan. Lo hojeó y ese clásico prendió en él la chispa de una preocupación. Ese libro puso a un nuevo peregrino en el camino. Como el personaje de Bunyan, cristiano, Charles se esforzaba para abandonar la ciudad de la destrucción y asirse a la salvación. La respuesta que buscaba se centraba en su conversión a Cristo. Él había fijado su visión en la ciudad celestial y no sería desanimado. Pero, a pesar de que buscaba la salvación,
por todos los medios. La paz de la redención lo eludía. Todavía cargaba un pesado fardo sobre sus hombros. Tenía que encontrar el perdón y el descanso. Sus lecturas de los puritanos habían engendrado la culpa, el remordimiento y la miseria en su alma. Quería deshacerse de la carga y depositarla en el sepulcro abierto. Tenía una esperanza firme. Su herencia puritana le había enseñado eso. Razonaba con esperanza. Decía, ciertamente algún buen predicador me dirá cómo ser salvo y cómo quitarme esta culpa y este sentido de pecado. Esta es una pequeña parte de la biografía de Charles Spurgeon, el que se considera príncipe de los predicadores, un gran predicador que trastornó Londres y aún más allá. Sus sermones eran leídos incluso en las iglesias. Los pastores, algunos de esa época, tomaban los sermones de Spurgeon y lo leían. O sea, no preparaban un sermón propio por el gran impacto que estaba causando este hombre. Pero este gran impacto de este hombre comenzó primero con un entendimiento claro de su pecado, un entendimiento claro de su posición ante Dios, y luego entender ese amor entonces que Dios le dio a él. Porque si sé que grande es mi pecado y fui perdonado, sé que entonces ese perdón y ese amor es grande también. En Lucas capítulo 7, 36 al 50, vamos allá. Ahora vamos a leer, síganme con la vista. Habla de Jesús en el hogar de Simón el fariseo, que luego presenta a una mujer que unge los pies de Jesús. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiera con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los secaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que lo había convidado, dijo para sí, si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca, porque es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos lo amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Él le dijo, rectamente has juzgado. Entonces mirando a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho. Pero aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. El relato de una mujer ungiendo los pies de Jesús lo podemos ver en todos los evangelios. En todos los evangelios, en diferentes capítulos, pero este de Lucas es diferente a los otros 3. Los otros 3
cuentan una misma escena, pero Lucas cuenta una escena de algo que pasó en otro lugar, en otro momento. ¿Por qué digo eso? Porque cuando usted lee este pasaje y lo compara con los demás, va a ver que en el relato de Lucas, este suceso sucedió, valga la redundancia, sucedió en principios del ministerio de Jesús, pero el de los demás evangelios sucedió al final, cerca de su muerte, que incluso Jesús le dice, esta mujer, en los demás evangelios, esta mujer me ha ungido para mi sepultura, pero en este caso no vemos que eso pasa, que Jesús dice nada de eso. En Lucas, este relato se da en la casa de Simón el fariseo, en Galilea, pero en los otros relatos, el otro relato se da en casa de Simón el leproso, en Betsaida, ciudad cerca de Jerusalén. Cuando leímos no dice ya nada de Galilea, pero en los versículos anteriores vemos que Jesús estaba en Galilea, por eso es que se da a entender que esto pasó en Galilea. Y otro punto es que en Lucas esta mujer es considerada una pecadora, o sea, una prostituta. Pecadora y prostituta es lo mismo en ese contexto. Pero en el de los demás evangelios, esta mujer solamente se dice una mujer, o sea, no se le califica como pecadora, nada, una mujer. Y Juan, específicamente en el evangelio de Juan, dice que es María, la madre de Marta, la hermana de Marta y de Lázaro. María. Entonces, aparentemente no, según vemos en la Biblia, el rechazo hacia Jesús todavía no era extremo. De los fariseos que ya no querían saber de Jesús, no era tan extremo porque un fariseo invitó a Jesús a comer a su casa. No sabemos la razón por la que ese fariseo lo haya invitado, no lo dice específicamente, por curiosidad o porque intentaba buscar alguna falta en Jesús y acusarle. No lo sabemos, aunque yo creo que es por curiosidad, por algunas cosas que relata. Cuando vayamos leyéndole, estudiándole, diré. Entonces, cuando una persona, un maestro, era invitado a una casa, usualmente se dejaban las puertas abiertas de la casa para que toda persona entrara a escuchar la sabiduría de ese maestro. Pero como no eran invitados formales, era cualquiera que entraba, esas personas que no fueron invitadas formalmente tenían que quedarse en la pared, lejos de la mesa. Y ahí desde la pared tenían que decirle al rabino cualquier pregunta que querían. Pero Jesús, como fue invitado, él estaba en la mesa, estaba reclinado en la mesa porque ese era los muebles que se utilizaban como una especie de diván donde tú te podías reclinar, estar cerca de la mesa para comer y tus pies quedaban atrás, detrás de ti. Entonces, ese es el escenario que podemos ver de cómo sucedió esto. Yo me preguntaba anteriormente sobre eso, cómo permitieron a esa mujer entrar, cómo esa mujer buscó los pies, agarró un pie y jaló a Jesús. No, así pasó porque los pies estaban descubiertos en la parte de atrás. En la casa se permitía entrar a cualquiera en ese momento y así ocurrió el asunto de la mujer poder entrar. Y ella solamente escuchó que Jesús estaba en esa casa y fue a hacer eso. Era como algo ya determinado a hacer, lo había pensado. Jesús está en la casa, voy. Se dobla ante los pies de Jesús, llora, lo enjuaga con sus lágrimas, lo seca con sus cabellos, le derrama el perfume costoso. Eso lo leemos. Esta mujer, como tal, no guardó ningún protocolo de la cultura de ese tiempo de quedarse atrás en la pared. Ella no era invitada, nadie la iba a invitar porque ella era considerada pecadora, una prostituta. Nadie la iba a invitar a esa casa. Ella entró porque se podía y no se quedó en la parte de atrás. Fue hasta la mesa, hasta donde Jesús estaba y besó los pies de Jesús y todos los demás. No le importó lo que pensaran los demás, no le importó, o más bien dicho, tenía una certidumbre de
a la que al acercarse a Jesús, éste no lo iba a rechazar. Fue y se acercó. Y no vemos, cuando leemos, no vemos ninguna escena en el que alguien está impidiendo que esta mujer siga haciendo lo que está haciendo. Nadie la saca, no lo relata. Entonces es como que están esperando qué reacción va a tener Jesús con respecto a esto. Como no ven que Jesús reacciona ni nada, ya el fariseo comienza a pensar, si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer lo está tocando, que es pecadora. Ya comienza el fariseo a pensar, este es un falso profeta, este es un impostor, porque no está viendo qué mujer está cerca de él. Y entonces esa es la parte, una de las partes que yo digo, que el fariseo tenía curiosidad por saber quién era este Jesús. O sea, la invitación era como una curiosidad para saber quién era este Jesús. Ahora estoy viendo que un falso profeta no es la gran cosa, porque está viendo que una mujer lo está tocando. Pero entonces Jesús comienza a hablarle de una parábola. En la sabiduría de Jesús le dice la parábola de los dos deudores. Uno debe 500 denarios y otro debe 50. Un denario equivalía a un día de trabajo. Trabajaba un día, te pagaban un denario. Entonces, equivalentemente, 50 denarios era como 2 meses de trabajo. 500 denarios era como 2 años de trabajo. Imagínense usted vivir 2 años sin cobrar. Está trabajando 2 años sin cobrar. Nadie, no sé quién puede aceptar eso, pero yo no. Es difícil. Hay gente que ha aceptado estar sin paga 3 meses, porque ya en el cuarto le van a pagar, pero 2 años es una deuda muy grande. Muy grande. Pero estas 2 personas fueron perdonadas. Y a lo que Jesús le responde, entonces, ¿quién va a amar más? Es lógico, al quien le perdonó más la deuda, ese va a amar más a ese que perdonó. Y está poniendo la situación realmente de lo que pasa con el fariseo, de lo que pasa con esta mujer. Hay alguien que está amando más. ¿Y quién es? Hay alguien que muestra un amor, pero hay otra persona que muestra un desamor hacia Jesús. ¿Y por qué? Porque cuando leemos, Simón el fariseo no cumplió con ninguno de los protocolos cuando tú invitabas a alguien a tu casa. Protocolo, cuando llegaba, besarlo. Cuando llegaba, darle agua para sus pies, porque eran sandalias que se utilizaban. Los caminos no estaban asfaltados. Entonces era como un descanso a los pies, una limpieza para los pies. Y también poner aceite sobre su cabeza. Era algo ya tradicional incluso entre el pueblo de Israel. Desde el Antiguo Testamento se ve eso, que ungen la cabeza de la persona como invitado. No solamente para los reyes. Entonces, fariseo no cumplió con nada de esto, pero la mujer sí suple esta necesidad de Jesús en un sentido, esta necesidad de ser besado, de limpiar sus pies, de ser ungido. La mujer en un sentido lo suple. En algún momento, en algún momento del ministerio de Jesús, la mujer aparentemente escuchó el mensaje de salvación del Señor, la venida del reino, y ella se sintió agradecida por eso. Wow, toda su vida todo el mundo la rechazaba por ser prostituta. Los que iban a ella era para su servicio de prostitución, pero después la rechazaban. Pero hay uno que está diciendo, yo como con los publicanos y los pecadores y las prostitutas, pueden venir, el reino está abierto también para ustedes, el reino de Dios. Y esto es un sentido de esperanza para esta mujer. Wow, escuchó el evangelio, pero parece que en ningún momento se había acercado a Jesús a darle la gracia, pero aprovechó este momento. Está,
sí, está en la casa de Simón. Voy para allá. Voy a mostrar mi gratitud, a mostrar mi amor. Pero Simón, al contrario de esta mujer, no lo hizo así. ¿Por qué Simón actuó de esa manera con Jesús si no era la costumbre de ese tiempo de los judíos? Porque él no le tenía respeto, no le tenía amor a Jesús, no pensaba que el mensaje de Jesús era importante para su vida. Nosotros conocemos a través de los relatos de los evangelios que los fariseos eran personas altivas, eran personas que eran hipócritas, tenían alas de grandeza superior a los demás, solo veían el error en otros y no en ellos mismos. Ellos decían, no necesitamos ser liberados de nada porque ellos eran hijos de Abraham, no eran hijos de esclavos, no necesitaban recuperar la vista porque ellos no eran ciegos, no necesitaban ser perdonados porque no eran como las demás personas. Hay una historia que Jesús cuenta de que un publicano y un fariseo iban al templo y el fariseo comenzaba a decir, Señor, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, pecadores, infieles, adúlteros, ni aún como este publicano. O sea, él nunca miró dentro de sí, él estaba mirando a los demás. No soy como aquel, no soy como aquel, no soy como aquel. Ellos se creían superior. Entonces, Simón el fariseo tenía esa misma actitud. El mensaje de Jesús para él no tenía valor porque él no necesitaba perdón, porque él no necesitaba nada. Pero esta mujer dio valor al mensaje de Jesucristo y dio valor a la persona de Jesucristo. Y ahí comenzó a demostrar su amor. Lo hizo un hecho, su amor. Por lo cual, dijo Jesús a esta mujer, por lo cual te digo, le dijo a Simón, perdón, por lo cual te digo que sus pecados, lo de esa mujer, que son muchos, han sido perdonados porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Cuando uno lee esa frase, uno dice, se le perdonó porque amó. No, ella amó mucho y eso demuestra que se le ha perdonado mucho. No es que si tú amas, ya Dios ahí te va a perdonar. No, es que cuando tú demuestras tu amor, tú lo reflejas ante Dios, está diciendo que tú sabes de qué tan gran mal Dios te ha perdonado. Porque así es que aparece en la historia y lo que él dice en la frase final, pero a quien poco se le perdona, poco ama. El fariseo creía que no necesitaba perdón, por eso no amó. Y esta mujer, Jesús le dijo, tus pecados han sido perdonados, tu fe te ha salvado, vete en paz. Hay alguien que una vez, un predicador que dice que antes de ser cristiano, lo que él siempre le gustaba escuchar en la religión católica era que el sacerdote dijera, tus pecados son perdonados, vete en paz. Porque eso te da una libertad. Esta mujer necesitaba escuchar esa palabra. Ella había escuchado el evangelio, lo había escuchado. Dios ya había hecho algo en ella, pero él necesitaba escuchar las palabras. Tus pecados han sido perdonados, tu fe te ha salvado, vete en paz. Y entonces nosotros, con esta historia, ¿en qué quedamos? ¿Cómo estamos nosotros ante Dios? En la condición del fariseo que no reconocía que su pecado era mucho, en la condición de esta mujer adúltera. ¿Tú todavía consideras que tú no has hecho gran mal? ¿Tú todavía consideras que tú has vivido una vida tranquila? Bueno, yo no soy como el ladrón. Bueno, yo no soy como la prostituta. Bueno,
Yo no soy como estos políticos corruptos. No, 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 no. Wow, ¿tú has visto a ese que mató y violó a una niña? No, 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 yo no soy como ese. Mi pecado no es tan grande. Dios no me ha salvado de gran cosa. Esa es tu posición, porque la historia del 500 denarios y 50 denarios refleja el fariseo y a la prostituta, pero los 50, no es que el fariseo debía 50, debía poco. Es que el fariseo consideraba que debía poco, pero realmente el fariseo debía mucho también. Todos nosotros hemos cometido una falta cósmica contra Dios. Todos nosotros hemos ofendido grandemente a Dios. Y nosotros debemos recordar eso, reconocer eso ante Él. Nosotros podemos pasarnos nuestra vida entera, y es algo que podemos pasarnos nuestra vida entera pensando, poniendo excusa de que nuestra falta de entrega al Señor es por causa de tiempo, por causa de otra cosa. Pero nuestra falta de entrega al Señor es por falta de reconocer que Dios nos ha perdonado de mucho. Pablo se decía que él era el primero de los pecadores, y mira cómo fue Pablo. Pablo fue, él dice, el abortivo, el último de los apóstoles, el abortivo como, porque yo perseguía a la iglesia, yo hacía esto y aquello, pero mira cómo fue Pablo. En la historia de Spurgeon, ustedes vieron el pensamiento de un niño de 15 años. 15 años estaba pensando que tenía un pecado demasiado grande, tenía una culpa que tenía que quitarse. Ese reconocimiento de pecado lo lleva, después que recibe perdón, lleva a quien sea a actuar de una manera diferente a Dios, de una manera más apasionada. En Romanos 5, del 6 al 8, dice, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos, porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No fue en una buena condición que Cristo te salvó. Dios no salva a nadie en una buena condición. Dios no salva a nadie que dice, no, ese es casi amigo del reino. Pero mira, ese casi cristiano, no fue de esa condición que Dios te salvó. No fue en esa condición que Dios salva a nadie. Dios salva al pecador en una condición de pecado, una condición de muerte. En la Biblia dice que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. En esa condición es que Dios salva. En esa condición te salvó a ti, me salvó a mí. Y eso debemos reconocerlo, pero es como que en nuestra vida nos están diciendo y nosotros mismos estamos creyéndonos que somos buenas personas, somos buenas personas, somos buenas personas. Y entonces, ¿por la buena persona murió Dios? No lo vemos en su palabra así. Dios murió por el pecador. Debemos reconocer eso. Dice en 2 Corintios 5, del 4 al 15, pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pablo dice, oye, el amor a Dios me tritura, me empuja a vivir para ese que murió y resucitó por mí. A vivir para Él. Por eso usted puede ver, se convierte un drogadicta, se convierte una prostituta y las reacciones de ellos son increíbles. Sus lloros son increíbles, su disposición a servir es increíble, porque ellos reconocen de qué gran pecado ha sido librado. Pero tú y yo debemos reconocer igual que aunque tú hayas estado en tu casa, aunque tú no hayas sido una prostituta, un prostituto, aunque tú no hayas sido un ladrón, tú has afectado a Dios, tú has pecado contra Dios, tú te has rebelado delante de Él. Tu pecado es grande. ¿Quién era como Pablo?
ustedes leen la condición de Pablo, que él decía, fariseo, yo soy mejor, intachable. Pero ¿qué él decía? Primero de los pecadores, reconocía su gran maldad. Y nosotros a veces somos culpables de no reconocer, de que el otro no reconozca esa gran maldad. Por ejemplo, los padres con los hijos. Le dicen a los niños, no, tú eres un cristiano, actúa así, así. Tu deuda no es grande delante de Dios, tú debes 10 denarios, tú debes 1 denario. Lo único que tú necesitas es convertirte y bautizarte, mijo. La madre de Spurgeon, él cuenta que oraba por sus hijos de la siguiente manera. Él dice, recuerdo que en una ocasión mi madre oró así, ahora, Señor, si mis hijos permanecen en su pecado, no será debido a la ignorancia que perezcan, y mi alma dará un decidido testimonio en contra de ellos en el día del juicio, si no se aferran a Cristo. Esa idea traspasó la conciencia y sacudió mi corazón, dice Spurgeon. Su madre no ocultaba el pecado de sus hijos. Su madre le hacía entender a sus hijos que tenía una gran culpa delante de Dios. Pero no solamente los padres hacen eso con los hijos, sino también a veces nosotros predicando en la calle, dando seguimiento. Yo decía en el culto anterior que una persona estuvo visitando a alguien descarriado y le preguntaba, oye, dime, ¿qué hay de tu vida? Nada, yo estoy tranquilo, trabajo, estudio. Pues tú no sales para ningún lado, no. Pues tú no andas en fiesta ni nada de eso, no. Pero lo único que tú no estás haciendo es no ir a la iglesia. Eso es lo único que tú no estás haciendo. Tú estás casi viviendo como un cristiano que no va a la iglesia. Cuando me dice eso, yo digo que no. La persona sabía, pero yo también sabía que la razón por la que esa persona se fue de la iglesia fue por un conflicto con alguien que no decidió perdonar. Entonces yo le dije a la persona, no. Esa persona rechazó a Cristo por otra. Por no perdonar, rechazó a Cristo. No se puede minimizar el pecado diciendo que sencillamente no está yendo a la iglesia, sencillamente no lee su Biblia, sencillamente no ora. Está rechazando, el que no ora rechaza que Cristo murió para abrir un camino para que tú y yo constantemente estemos delante del Padre orando. El que no lee su Biblia rechaza que Cristo murió para que su palabra transformara nuestro corazón. El que no adora al Señor rechaza que Cristo tiene sumo valor. Yo decía, creo que si me ha tocado en la mañana y en el segundo servicio, el devocional, que hemos tratado el caso de que a todo aquel que cree, Él es precioso. Eso lo dice en segunda de Pedro. Para el que cree en Él, Él es precioso. Aquel que ha creído en Jesús tiene que reconocer que como Él no hay nadie, que Él es digno de alabanza, que Él es digno de honor. Juan estuvo en una visión en el cielo y decía que nadie se hallaba digno de abrir el libro, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Y Juan lloraba, porque no se había hallado a nadie. Y es como el pensamiento de Juan, pero ¿y de ese que yo he estado predicando? ¿Y de ese Jesús que yo he estado predicando, que no es digno? No, pero dicen, tranquilo, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Ese es digno. Jesús es digno de todo honor. Y eso tenemos que reconocerlo. Si nosotros no adoramos, estamos diciendo que Él no es digno. Esta mujer sí reconoció eso de Jesús. Sí reconoció que Él era digno. Un predicador, Leonard Rambelli, algo así, dice que los metodistas antiguos solían cantar un himno. Decían, agiliza mi conciencia
hasta que sienta lo repugnante del pecado. Agiliza mi conciencia hasta que sienta lo repugnante del pecado. Vuelvo a insistir en lo mismo. Usted sabe qué grande es su pecado contra Dios. Usted sabe qué repugnante es, de qué fue librado. Porque sus acciones o las acciones nuestras, me incluyo, no están reflejando que hemos sido perdonados de algo grande. Nuestra poca dedicación a la oración, nuestra poca dedicación a la palabra, nuestra poca dedicación al servicio no están reflejando que hemos sido perdonados de algo grande. La acción de esta mujer es increíble. ¿Quién se atreve a doblarse, a poner su cabello en pie polvoriento, a besarlo de una persona, una mujer agradecida? ¿Tú eres agradecido con Dios? ¿Cuál es tu grado de agradecimiento? Yo agradezco a Dios viniendo los domingos a la iglesia. Ese es tu grado de agradecimiento a Dios. Esa es tu entrega al Señor. Tampoco te ha salvado Dios. Nosotros debemos orar a Dios para que nos convenza del gran pecado que nosotros hemos cometido contra Él y del gran perdón que Él tiene para nosotros. Incluso en la Biblia dice que el Espíritu Santo está para eso, para convencer al mundo de pecado, convencer un mundo que a lo bueno llama malo, a lo malo llama bueno. Convencer a un mundo que nos ha influenciado a nosotros y podemos ver lo que sea por internet, por la televisión, y no nos duele el corazón. Convencer a un mundo que nos dice a nosotros, pero ¿y por qué tú eres tan tan radical? ¿Por qué tú eres así? Debemos pedir a Dios que abra nuestros ojos para ver su gran amor. Así que, por favor, el amor se refleja. El amor se muestra y ante Dios tenemos nosotros que demostrarlo. Personas realmente que la aman, se van a ver las acciones en esta iglesia, en las acciones en cada uno de nosotros. Decía, culto pasado, nosotros ahora tenemos más tiempo disponible, algunos sí, algunos no, pero tenemos más tiempo disponible por el hecho de la pandemia, de no estar reuniéndonos la semana en los cultos. Pero pocas personas se reúnen en reuniones virtuales que la iglesia tiene. Caballeros, reuniones virtuales los miércoles. Damas, reuniones virtuales los jueves. Jóvenes, reuniones virtuales los sábados. Y en todos los horarios a las 7 de la noche. Y no es acherchar. Y no es hablar cualquier tontería, es apreciar la palabra de Dios, el sacrificio del Señor, a ponerlos en alto, y usted no lo está haciendo, usted no está reflejando eso. Entonces, decimos que amamos al Señor, da evidencia de ello. Cristo, por favor, decimos que te amamos, pero actuamos tan poco, pero reflejamos tan poco. Señor, necesitamos tu ayuda para abrir nuestros ojos, para sentir realmente el peso, Padre, de esta gran salvación. Gran salvación, gran salvación. Oh, por favor, ayúdanos a reconocerla, para actuar diferente, para vivir conforme a ese gran amor. Oh, que tu amor nos impulse a vivir apasionados por ti. Que tu amor nos impulse, Dios, a entregarnos más a ti, a tu causa, Padre. Por favor, muévenos a esto, Señor. Muévenos a esto, a ser discípulos verdaderos tuyos, a ser verdaderos adoradores tuyos, Señor. Muévenos a esto, lo necesitamos. Trabaja en nuestra mente, trabaja en nuestro corazón para vivir de acuerdo a la salvación.
Por favor, hazlo. En el nombre de Jesús. Aquella persona que está en medio de nosotros, le digo que no es cristiana, le digo, usted está pecando contra Dios. Su pecado es grande, su pecado es inmenso, su pecado, las acciones buenas que usted puede hacer no van a quitar esa culpa delante de Dios. Su pecado lo va a condenar. Su pecado lo va definitivamente a llevar al infierno. No rechace al Señor. No pisotee el sacrificio y la sangre de Cristo. Por favor, ahora es el tiempo de salvación. No habrá segunda oportunidades después de su muerte o en la llegada del juicio. No habrá segunda oportunidades. Hoy es el tiempo de salvación. Entrega tu vida al Señor. Él te ama grandemente. Amén y amén.